Queridos amigos, estamos iniciando mañana de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel. Hoy estudiamos el capítulo 15, versículo 7. Versículo 7, dentro de esta conspiración, así nosotros le llamamos, de Absalón. Esta situación bastante complicadita por la que está pasando la monarquía, el rey David en su familia. Al cabo de 40 años, Absalón dijo al rey: permíteme ir a Hebrón para cumplir el voto que hice al Señor. Al cabo de 40 años, Absalón dijo esto. Entonces, el contexto bíblico nos presenta en este relato un paso decisivo en esta narrativa, en esta historia de la conspiración de Absalón. Después de que él haya ganado la simpatía del pueblo, entonces ahora copamos, ya popea, en donde oí al pueblo antes de venir junto al rey a pedir justicia, o iba ahí ver rey, y no, Pepe, no yo como hay justicia, la seguí y con los reyes, Pepe, esta vez me la pebe y cotea, nieteta. Y entonces, después de haber ganado ya esta simpatía del pueblo, ahora solicita el permiso de nuevo a su padre. En una ocasión ya le había pedido permiso para reunirse con su hermano, pero Yucagüe, no. Oye, lleva permiso a Hebrón, y le pone el pretexto de ir a cumplir un voto religioso. Entonces, este texto utiliza la palabra neder, que es un voto, el neder, hasta ya puede tener voto, para indicar una promesa solemne hecha a Dios. Mientras Adonai, Yahvé, representa el nombre sagrado de Dios de Israel, a Hebrón señala el lugar donde Absalón afirma querer cumplir su promesa. Si es Ataupeme, voy a ir a Hebrón. Y entonces es casi como decir, quiero comenzar de nuevo una historia. Recuerden que ahí comenzó también el rey David. Él fue primero rey de Hebrón, allí estuvo reinando un poco, y después recién él irá a Jerusalén. 7 años reinó ahí, ¿verdad? Aunque este motivo declarado es espiritual, el contexto narrativo revela que esta petición es parte de su plan para iniciar la rebelión. Oye, rebelata y nada. Ya, pues no, ganaba la pueblo, ganaba la gente, ahora imagina, algo. Muestra cómo Absalón utiliza un acto religioso para cobertura de una acción política. ¿Qué diríamos en este caso? Más bien sería una politiquería. En ese sentido, lo que está queriendo decir que es una acción política. Pero claro, toda acción siempre, nuestras decisiones son acciones políticas de por sí, ¿verdad? Solamente que después entendemos que al ser para su propio provecho, ahí nosotros estamos entrando en una politiquería. Politiquería pues es mirar simplemente lo que a mí me beneficia, lo que a mí me gusta, para la se interesada, para la se votar. Dentro de un contexto histórico, Hebrón tenía un profundo significado histórico en la historia de Israel. Significado histórico en Israel. Fue una de las ciudades más antiguas e importantes dentro del centro político en el reino, Hebrón. El término hebreo Ir, es decir, ciudad, Ir, designa un centro urbano con autoridad local, donde el Melech, rey, indica la institución monárquica, y el Shabbat, jurar o hacer juramento, también describe un acto solemne de prometer algo ante Dios. Se ayuda a de Yara, a prometende, se ayuda a con el corazón, ¿verdad? A prometer y a decir algo. Hebrón fue el lugar donde David había sido proclamado rey de Judá. Segundo libro de Samuel, justamente. De Yara, capítulo 2, ojo, era una cuestión también religiosa. Y ahí le dice, te joda, del pueblo, te joda tu la Hebrón, pepeñe. Aquí David ha sido proclamado rey de Judá antes de gobernar sobre todo Israel. Por lo tanto, elegir Hebrón como escenario para su movimiento político tenía un fuerte simbolismo
estaba evocando el origen de la legitimidad real. Lo que Dios le había dicho, que él sería el rey de Israel. Después consultó David al Señor: ¿puedo ir a alguna ciudad de Judá? El Señor le dijo: sí. David le preguntó: ¿a cuál debo ir? Respondió: a Hebrón. ¿Yande yara hoy ellos? ¿Yande yara hoy ellos? Rejótase. ¿A por dónde David? Haga. Absalón ahí, te imaginas. Papá. Y que tú digas a Hebrón, ve. Y que tú digas, bebé, ajá. Arecoeti promesa, ya pues, que vengan de yara. Se dan cuenta, queridos amigos, qué interesante es todo esto. Pero dentro de un contexto cultural antropológico, en la cultura del antiguo Israel, hacer un voto a Dios era un acto de profunda responsabilidad religiosa. Que esto, que aquello. No, ya ves, oye, pues no hay nada, peñan de yara, no debe ser hasta ya pues no voto coa. Este concepto hebreo de emuná, de ahí viene amén, verdad, fidelidad. Esto presenta, queridos amigos, una confianza y un compromiso con Dios, mientras que el corazón simboliza siempre la intención de la persona, lo más profundo, la interioridad del lev, hasta yapopea, y sobre todo ante el santo, es decir, el kadosh, que indica lo que pertenece al ámbito sagrado. Lo que yo estoy haciendo es una cuestión muy sagrada. Se ave ayuina llevañe muy peñan de yarare no debe, pero que me sale del corazón, a ver la ayuda por la chevoto en no debe. Volvemos enseguida con más de yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, y hoy con el versículo 7. Al cabo de 40 años, Absalón dijo al rey: permíteme ir a Hebrón para cumplir el voto que hice al Señor. En este contexto histórico decíamos que Hebrón siempre fue ese lugar donde el mismo David había hecho su voto, y por lo tanto aquí también él quiere ir. Hebrón fue ese lugar donde David había sido proclamado también rey de Judá, y por lo tanto le da este escenario para su movimiento político. Y dentro de nuestro contexto antropológico, hacer un voto ante el Señor era una responsabilidad, pero demasiado grande, una responsabilidad religiosa. El emuná, que quiere decir una fidelidad, es una confianza, es un compromiso para con el Señor, pero también hay aquí una intención interior profunda que apunta hacia el kadosh, la intención interior de la persona, pero que pertenece al ámbito sagrado. Entre los estados ñande ya huerecope, ñande ya es haisha, ¿verdad? Mi intimidad ya ñande. Tu intimidad es sagrada ya ñande. Peñande ya huerecoa, peñande ñandúa, peñande recoebe. Esa intimidad es sagrada, queridos amigos. Sagrada. ¿Entienden? Lo que yo siento, lo que yo tengo, lo que yo expreso, ¿verdad? La sacralidad. Ahora, cuando Absalón declara que va a cumplir un voto, está apelando a valores religiosos que el pueblo respetaba profundamente. El pueblo respetaba profundamente. ¿Por qué? Y porque está apelando a un valor religioso. El pueblo busca eso, profundiza esto, y desde una perspectiva bien antropológica, utilizar un argumento religioso para
justificar una acción política puede generar también legitimidad social, ¿verdad? Legitimidad social. ¿Por qué? Y porque es algo que yo siento. Vea la Shekadosh, es mi intimidad, es mi profundidad, es la santidad. A eso le llamamos nosotros Kadosh, la sacralidad profunda del hombre que hay dentro de mí. Esa es la intimidad. ¿Cuál es tu intimidad? La intimidad de Dios, la intimidad del hombre. Entonces hay una relación demasiado profunda entre lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que yo percibo y nos tiene en una relación entre nosotros. Y por lo tanto, esa intimidad y esa acción política puede generar también en nosotros esta conexión del liderazgo con esa voluntad divina. Aquí entonces, queridos amigos, nosotros vamos a ir encontrando algunas palabras muy interesantes, ¿verdad? Algunas palabras claves. Por ejemplo, la palabra neder, decíamos. La palabra neder quiere decir el voto. Un voto es una promesa solemne hecha a Dios que implicaba también una ofrenda o un acto de dedicación espiritual. Una dedicación. Yo me comprometo. Y la ley mosaica insistía en que los votos debían cumplirse fielmente. Pende prometer bebeñan de yara, pender en moiva desde tu propia intimidad. Upean de con anga de güero guatatas, upea la remuita jina aveñan de yara no de pere pavota ñan de jaremeeta. Y lo tenés que cumplir fielmente, fielmente. Por lo tanto, declarar que se iba a cumplir un voto implicaba una acción piadosa. Una acción a la que ni yo como papá ni yo como rey me puedo negar. Diga tú, porque entra en tu intimidad. Hande peare yapuguri peñan de yarare nondepe el kadosh. Una relación profunda con Dios. Entonces, Absalón usa este lenguaje religioso para presentar su viaje como más bien un acto de devoción. Papá, ajá, yapó la sheneder. La sheneder hasta yapó, hasta Eurompe, hasta Upebe, añesú, añepo muy beñan de ya no debe porque sea recoge y promesa. Es como que vos venís y me digas, ¿verdad? Paí, ya acá Upebe, a cumplir con la virgencita porque ya yapó y la cheboto, peñan de sire no debe a yapó. Si diga tu maya de la no, parece orejota, no, ya yapó, pues, se ha conseguido peatea, se ha conseguido upea, etc. ¿verdad? O sea, todo lo que entra dentro de nuestra religiosidad y lo que entra dentro de la profundidad de tu intimidad, de tu encuentro personal con el Señor. Porque aquí no es decir, esa es tu creencia, no. Aquí no es cuestión de una creencia, sino que es una seguridad profunda existencial. Pealandere ñandúa, pealandere moyare jecuaoa hina lleva peñan de yarare nondebe. Porque usted pendere ñen compromete. Ese es el verdadero neder. Ese es el verdadero voto que te lleva hacia ese el camino del kadosh, es decir, de expresar tu intimidad y poner entonces en relación de tu vida, de tu intimidad, de tus proyectos ante Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 7. Al cabo de 40 años, Absalón dijo al rey: permíteme ir a Hebrón para cumplir el voto que hice al Señor. Entonces estamos dentro de esta conspiración, ¿verdad?
de Absalón. Caina los elementos porque bebe catuve, ganaba al pueblo el corazón, el lev, ¿verdad? Entonces él está buscando, entra esta narración ya ecuriña de dentro de la estrategia. Moto va a yapitajina para que el pueblo me siga, para que el pueblo esté contento. Bueno, se ya ponama ve gure vea ya oima se pobre hina vea ya oima bebe hina se enduma hina está más sea ego y encima anda ahí la gente a ganar al pueblo porque se vale tereí y le conquisté porque le conquisté con mis palabras, sino que ahora pues dice yo que hoy otra cosa va hoy que también detrás de esto nosotros estamos encontrando el hecho de que el pueblo cree y el pueblo se me aferra y ponamos la cureo o lo que sea, pero también yo le puse la cruz a los otros, es decir, al mismo papá, al rey. Ahí no vemos, ahí vemos justicia. Estoy echando por el suelo toda institución, pegando el coyuy, acuando el coyuy. La ciudad de ¿cómo? ¿Se acuerdan? Dice, venía y la gente, y él les preguntaba de qué población eres. El otro respondía, tu servidor es de tal tribu israelita. Entonces Absalón decía, mira, tu caso es justo y está claro, pero nadie te va a atender en la audiencia del rey. Ahí no penamos, o sea, echaba por tierra el aspecto de la institución. Una de las palabras claves, queridos amigos, dentro de este capítulo 15, versículo 7, ya habíamos dicho que era la cuestión del neder, el voto, que era esencial y fundamental, el cumplir el voto. Nadie te podía negar porque es la intimidad del hombre, de lo que significa el kadosh, la sacralidad del hombre. Otra palabra es la palabra Hebrón, porque Hebrón es una ciudad de gran importancia histórica y espiritual también para Israel. Allí vivieron los patriarcas, imagínense, es decir, estoy volviendo ¿a dónde? Estoy volviendo a las raíces. La Shaya Pógina, la Shaya Potajina responde a las raíces del pueblo, a las raíces de la gente. Y por lo tanto aquí vivieron los patriarcas, aquí fue proclamado el rey David por primera vez. Elegir este lugar para el movimiento político tenía una carga simbólica muy fuerte. ¿Por qué? Y porque evocaba los comienzos de una monarquía davídica. A la cuenta, Abe ñandeña moñen, pues vamos a ver. Abe ñandeña por la ñande música, allá donde nació el fulano, allá donde amó pueblo, amó Abe, upebe, guarejina, upebe ñamoñe, pues no ape, ¿entiendes? Estoy evocando, queridos amigos, se dan cuenta que en los versículos anteriores habíamos hablado mucho del aspecto emocional. Y a poco en la emoción para que la gente se pueda aglutinar. Hay algo que nos tiene que aglutinar. Siempre, y los marketinistas nos dirán eso, ¿verdad? Siempre vamos a buscar algún elemento que nos una, que nos reúna. El oya potaña den guaralaika tujanguan shala yayuhan ni la yayoa. Porque la de ellos no espean de ellos, no espean de ellos, no espean. Entonces, y para ver, no vamos a estar unidos. Vamos a estar siempre todos separados. Eso es lo que yo recuerdo también incluso cuando vivía ahí en un país, ¿verdad? Donde en el fondo hay mucha división, muchos pensamientos diversos, pero ahí les traída la vida, buscan un motivo que los pueda unir a todos, un motivo que los pueda unir a todos. Entonces eso es lo que después les va a ayudar a ellos a estar juntos, unidos, ante una fuerza mucho más grande que si estamos en la división, nosotros no vamos a poder llevar adelante. Entonces, ya armar cualquier cosa, ya puede tener guerra, ya puede etc. ¿Por qué? Porque si no, nosotros internamente nos hacemos la guerra entre nosotros. Si tenemos un enemigo exterior, alguien que nos está bombardeando y no nos deja en paz, evidentemente que ñande, ni me va a ir a moyependa, ni yo entender a moyepeña de ya es que hay algo que nos está asusando a todos nosotros, entonces es mejor que nosotros estemos
y llevemos adelante una causa común, pero la famosa la causa común. Entonces, aquí para él es el volver hacia Hebrón, volver hacia el origen, volver hacia la razón de existir, los patriarcas. Allí fue David proclamado por primera vez. Elegir este primer lugar significa para Absalón y para su movimiento político esa carga simbólica fuerte, porque desde aquí se está evocando el inicio de una monarquía. Hashem va a posee con Absalón. Hashem llevina algo nuevo, porque había a destituir, imagina, por lo menos con mis palabras y con mis gestos y con mis acciones, a destituir, imagina, hecho por tierra las instituciones llevadas actualmente por David. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, capítulo 15 del segundo libro y el versículo 7. Este versículo 7 nos habla directamente, dice, al cabo de 40 años, Absalón dijo al rey, permíteme ir a Hebrón, para cumplir el voto que hice al Señor. El año Boesea, con versículo 7, ese yo quiero ver. En primer lugar, que las apariencias religiosas pueden ser utilizadas para fines negativos para la comunidad, para fines negativos. Entonces, de tu apariencia, apariencia religiosa. Entonces, es como el famoso mostrar aquí simplemente, Absalón, a cumplir la Shevoto. Ya por la Shevoto venían de ya no debe. Pero no hay ningún compromiso real de querer un cambio para la sociedad, de querer un cambio, sino que yo simplemente uso algo, pero para mi propio beneficio. Sheina Abe la haya posea con una finalidad política y no con una, o mejor dicho, con una politiquería sería esta. Politiquería porque no es política. Porque siempre el aspecto religioso tiene que apuntar a un cambio total, profundo y absoluto, pero en el sentido político, en el sentido de la polis, de la comunidad. Los religiosos con mayor razón, ¿verdad? Porque los religiosos, en la medida en que ñandillara o poco veñan de corazón, ñandeña cambia, pero ¿para qué? ¿Para quién cambiamos? Para la comunidad. La finalidad política, no politiquera o politiquería. Segunda enseñanza de este versículo es que la religión debe nunca ser instrumentalizada, nunca debe ser un instrumento que está a favor de mis intereses mezquinos. Cuando nosotros decimos religión, es religarte a la esencia del hombre, a lo fundamental del hombre, a la búsqueda de la felicidad plena del hombre. Eso quiere decir religarte, religión. Mañana incluso del aspecto filosófico, ¿verdad? No hace falta que sea del aspecto sagrado. Pero la religión, por eso es que hay filosofía de la religión, ¿entiendes? Filosofía de la religión, es decir, vos mirás qué hay detrás de lo esencial y lo fundamental del religarte con tu propia esencia. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me está esperando? ¿Cómo va mi vida? ¿Cómo camina mi existencia? Entonces la religión nunca debe ser instrumentalizada. No puedo instrumentalizar. Una tercera enseñanza es que Dios mira la intención del corazón. El Señor va mucho más allá de lo que nosotros podemos manifestar.
de nuestros actos externos de piedad. Ñande yara o esa paya ñande, ¿verdad? Porque yo puedo hacer esto, aquello, externamente. Ayuañe su añe pomoina, hombre, gente maoía lleva. Pero pues soy un falso, soy un corrupto, soy un ladrón, soy una persona infiel, etc. Entonces, Dios va mucho más allá. Dios mira la intención del corazón. Y ante yara o mañana, va el ande cua pene corazón te ve. Va el ande vere cua pene apeto va el are calcular. Va ejina el ande lleva. Dios mira mucho más allá entonces que nuestras simples intenciones. Hay una cuarta enseñanza, que los símbolos históricos tienen gran poder. Los símbolos históricos tienen un gran poder. Eso pues es volver al origen, decimos nosotros. Volvemos a Hebrón como un símbolo histórico para nosotros, donde se comenzó. Y ande oigo, es así de ciertos lugares. ¿Cuál es nuestro Cerro Corá? ¿Entendiste? ¿Cuál es nuestro Nanagua? ¿Entendiste? En Nanagua, no, Kene o Yoso y Ti, o lo que sea, ¿verdad? Y así. Son expresiones que nosotros utilizamos, pero simplemente para ir, para ver, para entender, para saber, conocer cuáles son estos símbolos que nos mueven la estantería. Es una enseñanza maravillosa porque desde estos símbolos nosotros podemos construir esa legitimidad de lo que queremos para cambiar la historia de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, de nuestras comunidades. Y hay una última enseñanza de este versículo, es que la verdadera devoción se manifiesta en la sinceridad. Sinceridad. Verdadera devoción. Sinceridad. No estábamos diciendo, no dijimos en ningún momento que no, es que nosotros nos vamos a utilizar, no es que nosotros nos vamos a utilizar, ¿verdad?, símbolos históricos porque representan simplemente un gran poder, etcétera, etcétera, y pueden ser de una forma negativa, lo que sea, no. Sino que podemos utilizar todo lo que nosotros queramos. Pero como decíamos que también la intención es lo que vale. Entonces esa intención tiene que ser sincera. Por eso decimos, la verdadera devoción se manifiesta en la sinceridad, en la fidelidad a la verdad, en la fidelidad a la palabra, en la fidelidad a aquello que nosotros hacemos. Todo lo que se nos está presentando. Bueno, queridos amigos, qué interesante, qué lindo, ¿verdad? Todo lo que estamos presentando, todo lo que nos enseña la palabra de Dios y sobre todo, cómo nos va llamando a este verdadero cambio existencial. El cambio de la vida, el cambio que se manifiesta en una verdadera acción del hombre que se encuentra con Dios y por lo tanto en ese encuentro personal con Dios, ahora que también se compromete y se encuentra con su propia existencia, su propia realidad, que es de comunidad. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.